Bueno, la verdad central. La experiencia de Pedro demuestra que Dios cumplirá su plan redentor a pesar de la oposición humana. El versículo clave está en Hechos 12:5, que dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Entonces, hoy estudiaremos la muerte de Jacobo, que está en Hechos 12, versículos 1 y 2. Segundo, la presión y liberación de Pedro, que está en Hechos 12, 3 al 7. La visita de Pedro a la casa de María, que está en Hechos 12, del 12 al 17. Y por último, la iglesia continúa creciendo, que está en Hechos 12, versículo 24. Entonces vamos a iniciar con la muerte de Jacob, que está en Hechos 12, versículos 1 y 2. Dice Hechos 12:1: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes, según los cálculos mencionados arriba, el rey Herodes Agripa I reinó sobre toda Palestina entre los años 41 y 44 después de Jesucristo. Aquel tiempo probablemente se refiere al año 44. Echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Esta acción de Herodes representa un cambio en la política romana. El rey sabría de la indignación de los fariseos por la violencia de las costumbres judías por parte de Pedro al asociarse con Cornelio. Sabría que ellos deseaban detener este movimiento revolucionario y que la mejor manera sería eliminando a sus líderes principales. No se sabe a cuántos mató. Lucas menciona solo un caso en particular. No sé si alguien tiene que comentar algo. Luego dice Hechos 12, 2: y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. A Jacob lo hizo matar a espada. Jacob era el hermano de Juan. Ellos con Pedro formaron el círculo más íntimo de los apóstoles. Lucas no menciona el motivo preciso de la muerte de Jacob, pero el modo de matarlo, decapitado, puede indicar que hubo una acusación de tipo político. Roma estaba fomentando el culto al emperador. Quizás Jacob se negó a rendirle culto, lo cual sería motivo de muerte. Sí, ahí podemos ver que la obra que se hace de esparcir el evangelio nunca ha sido fácil, jamás ha sido fácil, siempre ha habido persecución. A uno le parece pues muy extraño que uno le habla a una persona de Cristo y es como si allí no pusiera una barrera entre la persona y uno, porque no quieren pues como saber nada. Y aún en los mismos maestros y en los mismos misioneros que llevan la palabra a la tierra, como es la función, porque nosotros no podemos esperar que a quien le hable ahí mismo pues puedan entender. Pero hay un pasaje que dice: por tanto, ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. O sea, no hay un límite, sino hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Llevar el mensaje de la palabra a todo aquel que quiera, o sea, que quiera oír, que quiera escuchar. Pero lo que no hacemos nosotros es
traerlos forzados y no venga que es que no, porque tiene la persona que tener una decisión de querer venir al Señor. Entonces, el trabajo que hacían estos apóstoles no era fácil, era una cosa muy complicada, muy difícil y que estaba involucrado en ello la vida. Así es. Segundo, la prisión y liberación de Pedro. Y dice Hechos 12:3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Al ver que esto había agradado a los judíos, Lucas revela la motivación de Herodes al lanzar la persecución contra los apóstoles. Josefo describe a Herodes como uno que deseaba a toda costa ganar y mantener el favor de los judíos. Judíos aquí se refiere a los líderes del Sanedrín. Procedió a prender también a Pedro. Herodes prendió a Pedro porque él era vocero de los apóstoles, el líder reconocido por la iglesia y había desafiado al Sanedrín. Los panes sin levadura es una expresión que se refiere a la práctica establecida en la ley, que se encuentra en Hechos 12:8 y luego 12:12 y 12:19. De comer panes sin levadura, comenzando en la tarde del 14 de Nisan y continuando durante la Pascua hasta el 21 de Nisan. Sí, que ha pasado ya un año desde la muerte de Jesús. Igual, eso estuvo la Pascua con los discípulos y a los discípulos que hay que explicar. Luego dice Hechos 12:4. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y ya lo que se expone un siervo que vaya a llevar la iglesia de la palabra, todos no lo van a querer oír, y la ley siempre está a favor de alguien, y en contra de alguien. Generalmente siempre los discípulos han sido, no solamente ahora, sino desde la antigüedad, perseguidos, ya sea de parte de las leyes, o sea, que representan a los judíos, o de parte de los mismos que hay dentro de nuestras propias casas, hasta desconocernos de que no pertenecemos a la familia. No nos maltratarán a acorrearnos, no, pero psicológicamente sí se maltratan mucho a los cristianos. Entonces, ese es el común denominador de que quiere seguir a Cristo. El que quiere seguir a Cristo le cuesta algo, ya sea en su propia persona o psicológicamente o lo que sea, pero siempre le tiene que costar algo. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Es como hablando de los tiempos de gobierno de Fidesz, que amenazaba con ese grupo de apóstoles que eran reyes ni nada, pero tenían al pueblo de su lado. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Tratar de desarmarlos y así, por eso se dice que era como una persecución política o un culto político. Así es. También, o sea, está bien que hay persecución de cristianos, que nosotros no lo vivamos, gloria al Señor, pero en todos los lugares de musulmanes, en Corea del Norte, o sea, allá siguen, allá la gente se tiene que esconder, no pueden hablar con la Biblia, ellos memorizan la Biblia, y si ven a alguien con la Biblia que se ha perdido, los encarcelan y los maltratan, y cogen las Biblias para después al baño, imagínense, y ellos mismos cuentan que ellos ven las hojitas ahí y las cogen y empiezan a memorizar eso para después otra vez botarla. Y ellos memorizan la palabra, porque ellos la quieren tener adentro. Pero lo más bonito es que ni aún los apóstoles opusieron la muerte, porque ellos sabían que en el momento que morían iban al cielo, porque lo que quería César era que lo declararan a él como un Dios, y el cristiano no iba a hacer eso, porque los sabemos quién es el rey, quién es Dios, entonces ellos preferían morir antes que blasfemar contra Dios o decir que no. Sí,
porque muchos, pues, te digo yo que por miedo comienzan a negar esa ley del cristianismo. Porque hoy en día vemos en ciertos lugares del mundo en la negación que los cristianos están. ¿Por qué? Por esconderse, por no sentirse amenazados de cuyas circunstancias de la guerra que se están viendo. Inclusivemente, como sabe los Estados Unidos, igual como de Roma. De igual manera como el Papa. El Papa, todo el mundo pues, tiene su anillo de seguridad, todo el mundo lo custodia. Pero al menos el cristiano dice no. Es un católico que está pues, rodeado, él no niega su fe. Pero vaya uno delante, por decirlo un ejemplo, delante de unos monjes que tienen su categoría y sus enseñanzas y su religión, contra uno que ya tiene la nuestra y le comienza la raya, uno delante de ellos se siente amenazado. Igualmente uno va a aceptar lo que ellos dicen por no negar su fe. Entonces uno guarda esa fe, porque uno cree en la fe, pero tengan miedo a todo. Vea al que vendió a Dios, se los Judas, cierto, él tenía su fe, creyó en Dios, pero ¿qué? ¿Qué dijo él? No lo conozco. Negó esa fe que él tenía hacia él. En toda la historia bíblica se ve una parte que ya fue profetizada en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente iban a estar en enemistad por todo, y esto se ve a través de toda la historia. Aquí vemos esa misma enemistad, pero como dice Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de suya, y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces eso ya estaba escrito. Todos los que son de la fe, de la simiente de Dios, van a estar en constante tensión con los hijos de Satanás, que son los que no han tenido fe, los que se pierden por su incredulidad. Así es. Luego dice, Herodes decidió guardar a Pedro en la cárcel hasta un momento más propicio para juzgarlo. Después de la Pascua era la fiesta anual judía más concurrida, durante la cual se recordaba la liberación de la esclavitud egipcia. Josefo habla de unos 3 millones de personas que asistían a esta fiesta. Un disturbio con tanta gente sería desastroso para todos. También los judíos más estrictos considerarían una matanza durante la fiesta como una profanación. Entregándole a la custodia de 4 escuadras de 4 soldados a una compañía de 16 soldados, le fue asignada la tarea de vigilar a Pedro. Una escuadra de 4 para cada vigilia de la noche. 2 soldados quedarían adentro encadenados a Pedro y 2 afuera guardando las puertas. La custodia tan numerosa indica la importancia del preso. ¿Qué cárcel y qué soldados evitarían que el Señor nos sacara de allá? ¿Qué problema o qué situación no nos saca a nosotros? No nos saca el Señor a nosotros de ella. No tenemos que tener nada. Si estos hombres que todavía no apenas estaban empezando a conocer, ahora mucho más nosotros que ya tenemos la Biblia escrita, no tenemos que tener absolutamente nada de nada ni de nadie. Así es. Luego dice Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hace oración. Vemos 2 fuerzas en operación: la de Herodes utilizando a guardias y la cárcel por un lado, y por otro la iglesia orando a Dios por él sin cesar.
es una expresión que traduce un adverbio griego derivado del verbo extender, el cual significa mejor fervientemente. El arma principal del creyente y de la iglesia para la defensa y ofensa es la oración. La iglesia daba prioridad a ella. Dios estaba atento a sus oraciones. ¿Qué dice Mateo 18:20 y Santiago 5:16? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Confesamos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire lo importante de la oración, ¿cierto? Hechos 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la casa. Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre los soldados. La noche antes de ser ejecutado, Pedro pudo acomodarse a Dios y dormir en paz. Encomendarse a Dios y dormir en paz. Había estado en la celda ya varios días. Normalmente el preso estaba atado por una mano a un soldado. En este caso, las 2 manos estaban atadas. ¿Qué dice el versículo 4 de Hechos 12? Hechos 12. Sí. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiase, y se proponía sacarle el pueblo después de la Pascua. Josefo describe la misma experiencia de Herodes cuando éste estuvo encarcelado en Roma. Luego dice Hechos 12:7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y aquí se presentó un ángel del Señor. Las paredes de la celda, ni las puertas, ni los guardas podrían impedir la intervención del mensajero de Dios. La expresión se traduce en un verbo griego que había una apariencia repentina. Una luz resplandeció. A menudo Dios se manifiesta con una luz resplandeciente. Despertó a Pedro dándole un golpe en el costado. Tan profundo era el sueño de Pedro que el ángel tuvo que darle un buen golpe para despertarlo. Un pequeño toque o una palabra en voz baja no alcanza. Hay algo que uno ve ahí como tan maravilloso, es que para el Señor, qué imposible era que llegara, simplemente trajera, sacara a Pedro de allá y lo sacara y lo pusiera ahí. Pero mire el trasfondo. La forma como Dios permite que pasemos por ciertas circunstancias para que podamos alabarlo y glorificar el nombre del Señor, para que veamos con nuestros propios ojos las cosas grandes que hace el Señor. Pero nos da una visión para que miremos las cosas que el Señor hace a través de la vida de cada uno. De cuántas cosas no nos habrá librado el Señor que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y pasamos por encima de ellas sin analizar la protección y el cuidado que Dios tiene para nosotros. Que para eso está la oración y la fe que podemos tener nosotros para poder tener la comunión con el Señor. Y eso fue el poder que le dio Pedro para salir de esos soldados que estaban ahí. O sea, eso significa que la oración y la fe es una más poderosa del mundo, más que una potencia mundial. Por eso es una fe. Para que toda la figuración que vamos en
Sí, ahí hay varias cosas, hermanos, y es que mire, el escenario que está mostrando la palabra es un escenario dramático, porque es que matan a Jacob, el primer apóstol, en la lista, y entonces ya quedó listo. Y Herodes, por congraciarse y satisfacer a los judíos, toma a Pedro, pero ahí hay que tomar en consideración es que el apóstol Pedro tenía una relación auténtica, verdadera y continua con el Señor. Cuando dice en el versículo número 5 que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, es porque había una relación. La oración es una herramienta que Dios da a sus hijos. La oración es una herramienta. ¿Fruto de qué? De esa fe que la persona tiene en Dios. Y es confiar en que el Señor obrará frente a cualquier situación. Pero ojo, tiene que haber una relación. Porque no es porque la persona diga, no, es que yo estoy orando. ¿Qué? ¿Cuál es tu relación? Porque generalmente las personas acuden al Señor es cuando hay una necesidad, para que venga y les apague el incendio. ¿Y por qué causa estaba Pedro en la casa? Es correcto, porque no solamente eso, es que Jacobo, ¿por qué lo mataron? Porque estaba predicando al Señor. Había una razón. Y a Pedro, ¿por qué lo metieron en la cárcel? Por lo mismo. O sea, hay una razón. Sí, porque hay personas que tienen una situación, pero es que la situación, muy posiblemente la misma persona se la buscó, fruto de su rebeldía o de lo que sea. Pero el Señor en su inmensa misericordia, pues está obrando, primero conforme a su voluntad, pero sí tiene que haber una humillación delante de Dios, tiene que haber todo un proceso de reconocer, porque si a uno le dicen que por compartir la palabra de Dios va a tener problemas, pues eso ya lo sabía, y lo va a recibir ¿cómo? Con gozo, con valentía. Hay que recalcar algo. O sea, ¿quién puede dormir sabiendo que el otro día va a ser sacrificado? Pedro. Pero ¿cuál es la particularidad? Pedro confiaba en Dios y sabía para dónde iba, pues el día que muera, para dónde iba a ir. Al cielo, al infierno, sabía que su salvación estaba segura en Cristo Jesús. No tenía mucha fe. Se la confiaría mucha fe. Y esperanza que su alma no caería al Hades, sino que sería, pues que sería con el Señor Jesucristo. Que para él la muerte sería felicidad. Sí, No, mire que creía que sabía que Dios estaba para ese caso, de igual manera como mi mamá es cristiana, un día antes de venir para la corporación, los primeros días que empezar, me acuerdo de hecho, sí, el mismo capítulo por ahí, ella me hablaba, y dialogábamos, ella tenía 5 años cristiano, y yo dialogaba con ella y le decía, pero uno tan insensato, ese hermano tan insensato, que tiene por de la oración, uno pone todo en manos de Dios. Claro está. Mi mamá me decía, ten una fe. La fe de la oración está en ti mismo. Si tú crees, lo logras. Y no lo vas a lograr solo, porque primero tienes que tener a Dios en tu lugar. Yo le decía, pero ¿cómo? Tanto tiempo que yo estuve en mi mundo solo, no me importaba nada. Y yo veo que en la liberación de Pedro, como Pedro tenía esa fe tan grande, ¿cierto? Y al menos uno tiene un problemita tan pequeñito y uno lo ve como tan grande. Entonces, hay un dicho que dice que uno cree en Dios bombero, cuando tiene los problemas ahí, Señor, muy bien. Pero como dice el pastor Luis Carlos, tiene que humillarse delante de él, tiene que ser prudente delante de él y confesar todo eso. Y si uno cree, así como creyó Pedro, uno puede que el Señor le haga mitad, porque el Señor no olvida a sus hijos, él ama al pecador. Entonces, es por decir que Pedro relajado, y se le pisa. Entonces uno así como confió él, le confió a mí. Nos pone a prueba nuestra fe. Ahí no va el norte, al fin de la muerte, Dios deja llegar hasta allá, pero no hay que no para morir. Pero nos pone a prueba. A veces hasta dónde llega nuestra fe, como cuando no sé cómo es una
Bueno, levántate pronto. La descripción en detalle fresco del desarrollo de eventos indica que Lucas recibió esta historia directamente de un testigo ocular. Pronto indica una santa urgencia de movimiento. Las cadenas se le cayeron de las manos. Comienza una serie de eventos milagrosos. Las cadenas cayendo harían un ruido como para despertar a los guardas dentro y fuera de la celda. Sin embargo, Dios les dio un sueño profundo. Manos en griego podría referirse a la mano y o al antebrazo. Tercero, la visita de Pedro a la casa de María. Perdón, hay una parte en la porción que no tenemos para la lectura ahí, que muestra la forma en que reaccionamos nosotros como seres humanos. Porque es que mire el escenario, dice, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y mire lo que pasa, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, o sea, hágale pues, y amárrese los zapatos. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. O sea, es una serie de acciones. Pero miren lo particular, el versículo 9 dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, el apóstol Pedro iba, pero como que sí, como que no, como que qué será lo que me está pasando. Invisible. Nosotros vamos caminando nuestra vida y el Señor está ahí, nos está ayudando y muchas veces no reconocemos. ¿Y si será que es que el Señor está conmigo? Claro que está. Pero miren lo que dice el versículo. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Chao. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Por qué? Porque como que ya despertó, como que ya espabiló. Y entonces ya mira una condición y dice, está afuera. No, es que eso es increíble. Nuestra vida va caminando y cuando realmente hay esa confianza en el Señor y esa relación, el Señor obra y aún las personas no lo creen. No lo creen. Y no solamente no lo cree la persona, sino lo que viene hacia adelante. Del versículo 12 es muy particular. No le creen tampoco que sea Él. Usted está en la cárcel, pues hombre. No crucificó a Jesús, vieron tantos milagros y tantos milagros. Sí, ya. Entonces no me dan el chance porque lo hacen, o la lotería, o porque no me dan esta plata, todo eso, entonces Dios no está conmigo. O sea, esas muchas personas tienen esa teoría de que se basan en lo monetario y en lo material para sentir el Dios. Sí, y miren hermanos que cuando vimos la carta a Santiago, entonces ¿qué dice Santiago? Dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en tus deleites, para hacer tus cosas. O sea, hay una necesidad, y este es un mundo necesitado. La gente necesita cosas materiales, económicas, las personas necesitan salud, necesitamos recuperarnos. Entonces eso es una necesidad. Y cuando la persona tiene esa necesidad recurre. Pero es que hay que hacer el proceso. Sin tener que tener la necesidad. ¿No? Pero pedirle sin necesidad para que él dé siempre. Claro, ¿cómo llegan las personas al Señor? Por necesidad. Pero ahí es donde se empieza a dar la relación. Y entonces sabemos qué es lo que agrada a Dios y eso es lo que pedimos, porque no ha de faltar el que pide casa, carro y beca, lo que dice. Y quiere que sea de un día para otro.
No, y más aún, si de pronto no era eso, entonces dice, no, es que definitivamente yo no sigo. Si es que lo que el Señor viene a ofrecernos es algo más grande. El apóstol Pedro aquí se muestra un escenario que es un milagro. O sea, todo esto que pasó, eso es único. Y otra cosa también hay que también demuestra el poder tan grande que tiene Dios. Él dice que pasó por delante de 4 soldados. Las cadenas suenan demasiado. Y abrió la puerta de hierro y lo puso allá afuera. El poder que tiene. Así es. En este punto la relación es lo que dice Mateo 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bueno, la visita de Pedro a la casa de María. Y dice Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y durante el proceso de su liberación de la celda, a Pedro le parecía que estaba soñando. Cuando se dio cuenta de que esto indica que recién cuando se apartó del ángel, Pedro entendió que no estaba soñando. Pero el verbo griego es más amplio en su sentido. Se traduce así: cuando pudo ver juntas las cosas. No solamente la liberación de la cárcel, sino todos los aspectos de la situación. Cuando analizó. Aterrizó. Fue a la casa de María, la madre de Juan, Marcos. Pedro fue a una casa conocida donde encontraría a hermanos quienes estaban orando por él. Sería uno de los principales lugares de culto y quizás el lugar donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos. Hubo por lo menos 5 mujeres de nombre María, conocidas en la iglesia de Jerusalén. Esta María sería una viuda con recursos materiales, como otros creyentes como Bernabé. Juan, Marcos, estaba destinado a jugar un papel importante en la extensión del Evangelio durante más de 30 años. Hechos 12:13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Pedro tocó la puerta de la entrada. Era la puerta del patio, o sea, de la calle que daba acceso al patio. Una muchacha llamada Rode salió para responder. El nombre griego Rode de la portera significa rosa. Rode significa rosa. Hechos 12:14. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. No abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, el hecho de reconocer la voz de Pedro puede indicar que era creyente. De puro gozo no abrió la puerta. Su emoción al oír la voz de Pedro le hizo olvidarse de abrir la puerta y lo dejó afuera. Hechos 12:15. Y ellos dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba de que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Los discípulos que habían orado por la liberación de Pedro ahora se resisten a creer que Dios había contestado tan pronto. Quizás pensaban que sería difícil aún para Dios librar a Pedro de la cárcel con tales medidas de seguridad. ¿Estás loca? Su primera reacción era considerarla loca, de mente desorientada. Pero ella insistía con seguridad absoluta, repetía la noticia una y otra vez: es su ángel. Los hermanos vieron la sinceridad de Rode y decidieron que sería su ángel guardián,
quien podría tomar la forma de Pedro. Esta exclamación no constituye la base de una doctrina de ángeles, sino solo representa la creencia de los judíos de aquel entonces. Porque seguía tocando la puerta. Como digo yo, o sea, los discípulos que ya creían que Dios les respondía a su oración, ahora se resistían a creer que era verdad, que Pedro estaba en la puerta, que tan rápido se iba a responder a su oración, ¿cierto? Lo mismo piensa uno, en estas situaciones más duras llora uno y el problema pues se le resuelve, y uno dirá, ¿en qué momento? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo? Entonces esa fe de ellos, aproximadamente de que no creían de que si era verdad o era mentira, si lo estaba diciendo la verdad o no, ellos, ¿qué pasó aquí? La voz de su ángel, se resistían a creer, y aún estando ahí, ellos, ninguno, bueno, escuchamos la voz de Elías, vamos a ver que era mentira. Entonces así es el ser humano, uno ve que así somos nosotros acá también en la toque. Vemos que las cosas suceden, no creo que no sea mentira cuando se queda uno, pues, sí, se queda uno vivo. Sí, hay algunas cosas que son trascendentales y la incredulidad está ahí. Miren, hermanos, por ejemplo, alcanzar sobriedad. Sobriedad es que usted no ha bebido, que no ha consumido, que está sobrio. Consciente. De repente, para los que no tomamos licor o algo, nos hablan de sobriedad y es algo que a veces ni valoramos, porque es normal. Es importante la sobriedad. Sebas, es importante la sobriedad. Es necesaria. Dubia, es necesaria. Miren, y la sobriedad que ustedes tienen es parte de la bendición que Dios tiene para ustedes. Pero ya pasó que en esos días yo hablaba con mi hermana, yo le hablaba sobre la sobriedad. Yo le decía, bueno, yo fui un muchacho que yo estuve en la corporación 6 meses, me retiré, porque ya recaí a la droga. Yo le decía, son 8 meses que ya voy para la corporación, estoy haciendo para que me vuelva mi etapa a la que yo estoy. Y ella me dice, Marito, tú puedes hacer un consumidor social. Yo quiero dejar todo. Yo quiero dejar todo ya. Quiero quedar limpio. Quiero yo ser consumidor desde antes, desde niño. El Señor para mí. Tú no escuchas la palabra sobriedad, pero ¿qué es la sobriedad para ti? Te digo, la sobriedad para mí es un momento del mundo. Esa es tu sobriedad, sin problemas, sin estar en la calle, sin estar consumiendo. Solo por hoy, una cosa positiva para su futuro. Y es lo que a veces la gente, el ser humano no comprende que una sobriedad lleva a muchos niños a congregarse con Dios, a estar más cerca de Dios. De igual manera, toda mi familia es cristiana. Yo le digo a ella, si tú en poco tiempo, ella es muy valiosa, en poco tiempo, vas dejando eso, te vas a encontrar una bendición tan grande como la que te digo, porque yo me regalo mucho con mi marido, me he reeducado, que puedo componer, yo lo veo, yo digo, es que no, la sobriedad y la tranquilidad es un negociable con una animal. Claro. Pues yo un poquito asistiendo a estos cultos y a esta gente de la violencia, yo siempre he estado por varios y he estado entre católico y esto y otro, pero yo no veo el catolicismo como bueno, yo veo que es un lugar más tranquilo, donde puedo orar y tal. Ahora encuentro este lugar ya mejor porque me explica más eso. Y aparte de eso, en estos días que he estado yo más pegado así a estas cosas, por algún lugar siempre me llega la bendición, sea lo que sea, siempre llega la cosa, no le falta a uno nada. Y eso es lo que dice que Dios le da recompensa a uno, lo que sea. Por cualquier lado le llega a uno cualquier cosa. Así es. Bueno, dice Hechos 12:16, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos.
Pedro persistía en tocar, probablemente no tocaba muy fuerte, porque no quería crear un escándalo que trajera a los guardas de Herodes. Cuando abrieron le vieron y se asombraron. Pedro estaba fuera de la puerta llamando por ellos, estaba fuera de sí, que es el significado del verbo asombrarse. Les costaba trabajo aceptar el testimonio de sus ojos. Es que hay circunstancias críticas, hermanos. Mire, yo tuve la oportunidad de estar en el hospital en urgencias porque mi hermano Juan nos llamó a la familia y al hermano Juan le dio un infarto y se va a morir. Y entonces yo salí y llegué a urgencias, dejaron entrar. Yo dije, ¿usted es hijo? No, yo no soy hijo. Yo soy el pastor de la iglesia. Entonces sacaron y me senté al lado del hermano Juan. Estábamos orando, ¿para qué? ¿Para que se muriera? No. Pues yo creo que muy poquitas personas van a orar para que alguien se muera. Oramos para que el Señor lo sanara. Y entonces yo entré y estaba con el hermano Juan, entonces usted se acuerda, hermano. Y él estaba así acostadito, estábamos esperando que le dieran una autorización para ir a otra unidad de mayor complejidad. Y nos pusimos a leer la palabra de Dios. Y luego le dije al hermano, vamos a orar. Y nos pusimos a orar. Y el hermano se me quedó dormido. Y entonces se despertó cuando yo dije, amén. Entonces el hermano me dijo, pastor, ¿sabe una cosa? Yo sentí que me iba, que ya era mi momento de irme. Pero resulta que hablamos y a los 8 días aparece el hermano Juan aquí. Ya está. No, pastor, que no era ningún infarto, que yo no sé qué era, pero ahí está, y apareció. Estábamos orando pues para que apareciera. Ahora, debemos estar siempre listos, preparados. El hermano Juan me decía, pastor, hágame el favor, le dice a los hermanos de la iglesia que yo ya estoy listo. Son palabras de confianza. Hay circunstancias en las cuales debemos de confiar que el Señor obra. Mucho, porque también ahora que echas ese testimonio, pastor, también me acuerdo yo tenía una tía, tuvo un niño grande, cuando tuvo el último transcurso de que pasó la dieta de la operación, como al año quedó embarazo. Quedó un embarazo y mi mamá se preguntó, ¿por qué? ¿No se operaron? Quedó en embarazo, parió normal, la niña como a los 3-4 meses de nacida le cayó broncomonía. La mandaron para Montería, la metieron en la UCI, comenzaron a hacer exámenes, me acuerdo que con 20 de abril le iban a operar a las 5 de la mañana. Mi mamá, me acuerdo que mi mamá se arrodillaba para la noche. Me acuerdo que mi mamá abrió la puerta de la entrada para entrar a la casa y se metió a su pieza y comenzó a orar. Yo me levanté y abrí la cortina de la pieza. No le paré atención. Muy me acostó a la cama cuando siento que la puerta se cierra duro, pero eso no pega. No me paré yo. Y dice, mami, ¿qué pasó? Mi hermana llamó a las 7 de la mañana, llorando. Mi mamá dijo, no estoy llorando. Y ella dice que mi mamá dice que el poder de la oración es tan grande que ella llamó y le dijo, a la niña le hicieron los últimos exámenes, no tiene nada, ya no lo van a operar. Al otro día la niña estaba en la casa. Y usted ve a la niña hoy en día y eso para mí es una bendición de Dios. Le coge la Biblia y tiene 7 años hoy, y le coge la Biblia y hermanos de la ley le da una explicación que uno se queda procediendo. Y el Señor a veces lo pone a uno en prueba para ver si uno cree. Yo le decía a mi hermano, si esa niña nació por orar, y si te dio esa para quitarte otro, debes de creer que el Señor tiene bendiciones para ti. Y a veces uno no es tan, como digo yo, tan insensato que uno no
esos milagros no lo cree, cuatro cosas. Sigue viendo Y lo sigue viendo. Y en estos momentos está perdido, bebe cada 8 días y yo digo, pero espera. Ya me tengo que disfrutar mi vida. Yo diría, lo bueno es que te mueres en paz. en los pies del Señor. Así es. Porque Él te quiere, Él quiere para Él. Y ahí la puse en oración para que estén orando por ella, porque al fin yo sé que escucha la oración es milagroso. Así es. Bueno, dice Hechos 12:17, pero él, haciéndoles con la mano señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Con la mano de Pedro les hizo señal de guardar silencio. Tan grande fue la confesión y excitación que todos hablaban a la vez. Pedro tenía poco tiempo y quería la atención de todos para compartir lo ocurrido. La descripción de las señales con las manos indica que Lucas obtuvo el relato de un testigo ocular. Quizás Pedro, Marcos o Rodrigo hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, además del grupo de creyentes en la casa de María. Se supone que había otro bajo la dirección de Jacobo, el hermano de Jesús. Este llegó a ser creyente después de la resurrección. Había pasado tiempo suficiente para que llegase a ser líder entre los seguidores de Jesús. Y los propósitos de Dios nos hacen esperar. Dios tenía propósitos con el doctor Pedro y la expansión del Evangelio que tenían que hacer. Entonces, Dios hace lo que tiene que hacer en el tiempo que lo tiene que hacer. Y también con Jacobo, que fue el hermano de Jesús. Tengo una pregunta. Ahí donde dice amistad de Pedro, Marco y Rodrigo, hace saber a Jacob y a su hermano, pero Jacob no lo mató a espada al rey, Sí, es otro Jacob. Sí, hay nombres que son muy generales. Sí, porque no puede ser que mataron a uno y que después salió y que no. Sí, es que ese Jacob del que están hablando era el hermano de Jesús. Siendo este el año 44 después de Cristo, los hermanos, una expresión que puede referirse a los ancianos, Pedro pensaba que era importante informarles también de su liberación milagrosa de la cárcel. Y saliendo se fue a otro lugar. Se escondió también que hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta dónde fue. La Iglesia Católica afirma que fue a Roma y comenzó un largo ministerio como primer papa. Esta hipótesis se basa en una tradición dudosa que viene del historiador Eusebio. Por el contrario, el Nuevo Testamento enseña que Pedro todavía estaba en Jerusalén cuando más tarde Pablo visitó la ciudad. Dice, compare Gálatas 2:1 y Hechos 15:2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, llevando también conmigo a ti. Pues él dice el siguiente. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio que predico entre los gentiles. Ni aún Tito, que estaba conmigo con todo y su ser griego, fue obligado a circuncidarse. Hasta ahí. Hechos 15:2 a los siguientes. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Cuarto, la iglesia
iglesia continúa creciendo. Y dice Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. La conjunción adversativa, pero establece un contraste marcado entre el fin del que procuró detener la marcha del reino, por un lado, y por otro, el éxito y prosperidad de la palabra de Dios. Esta expresión se refiere a los que recibieron la palabra. Los verbos son pretéritos imperfectos y esta expresa acción continuada. Este versículo constituye el tercer resumen de 6. Aplicaciones de estudio. Primero, Dios promete siempre guardar a sus siervos de persecución. Dios no promete siempre guardar a sus siervos de persecución y aún martirio, pero asegura el avance de su reino, que está en Hechos 12:1, que dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Segundo, Dios tiene poder y medios para liberar a sus siervos de peligros y muerte cuando es su voluntad. Está en Hechos 12, versículos 2 al 7, que dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes, y habiendo tomado preso le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno para que custodiase, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de la mano. Tercero, Dios nos sorprende y nos asombra a veces contestando oraciones aun cuando hemos orado con poca fe. Hechos 12 del 12 al 16. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. No abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron. Cuarto, a pesar de que algunos reveses momentáneos, la historia describe un avance continuo en el reino de Dios. Hechos 12:24, que dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.